¿Cómo estamos? Buen día, las 10:06. Bienvenidos. Está mal empezar un editorial y por tanto una presumida intención de opiniones de fondo. Está mal empezarlo hablando del asco que uno siente frente a la situación del hospital del Centro Interdisciplinario de Salud Mental Laura Bonaparte. ¿Quiénes son estos monstruos? ¿Cómo se engendraron? Y vos, Daer, secretario general del Gremio de Sanidad, ¿dónde estás? El gobierno, y no solo por las multitudinarias manifestaciones del miércoles, parece haber ingresado a un punto de no retorno cuando apenas lleva 10 meses de gestión, menos. La incógnita hacia corto y mediano plazo, porque en el largo su fracaso será inevitable, es si todavía le quedan recursos y cuáles para timonear la crisis. Las marchas de esta semana en defensa de uno de los capitales concretos y simbólicos más significativos de la sociedad argentina pueden haber marcado un punto de inflexión en el sostén de que todavía gozan los hermanos presidenciales. No hablamos exclusivamente del quiebre en el apoyo popular que reflejan todas las encuestas, incluidas las que encarga el oficialismo, sino de los visos de ruptura hacia adentro del propio bloque conformado por libertaristas, macristas, tránsfugas del radicalismo y del peronismo, también vendidos al mejor postor. Por supuesto, no se trata de discordias ideológicas. Es más, en estas horas, ahora mismo, están reuniéndose para ver si pueden consensuar, afirmar el veto. Pero sí es cuestión de que la brutalidad de este experimento avasalla hasta los más mínimos códigos del funcionamiento de la coalición de facto, y eso incluye a los voluminosos negociados sectoriales que son el fin primero y último de este tipo de gobiernos. El macrismo, con prioridad el macrismo, viene quedándose afuera de pedazos muy jugosos de la torta: transportes, energía, obra pública, muchos etcéteras. A tono con un modelo extractivista de economía de enclave, quedó cooptado el centro por las huestes de Techint y aledaños. Pero encima, el esquema de los hermanos, al estilo del peor frente de todos, horizontalizó el reparto de poder en la administración pública. Prácticamente en cada ministerio, secretaría y subsecretaría se chocan quienes responden a los Caputo, a la hermana y a demases. Y eso se junta con un accionar individual de Milei que, por si fuese poco, destruye los puentes parlamentarios. No es que primero tira y después pregunta. No. Tira y después tampoco pregunta. Los macristas del Congreso le avisaron que no siguiera adelante con el veto al financiamiento universitario porque no podían garantizar los votos para ratificarlo. Guillermo Francos, a quien vendieron como el hombre de diálogo con experiencia profesional, como el político, no existió como tal ni desde el comienzo ni cuando reemplazó al mudo Pose. Francos está pintado, como todo lo que queda afuera del triángulo de hierro. Macri se reunió en estos días con senadores de su palo y se ha difundido. Dijo textualmente que ya no va a Olivos a comer milanesas porque no sirve para nada. Antes de entrarle a las marchas del miércoles y sucedáneos, conviene ir, o eso nos parece, por orden cronológico,
y empezar por el papelón del sábado en Parque Lezama. Fue el lanzamiento de una hermana en jefe que, en primer término, y como señaló Jorge Asís, convoca a la piedad. No hay antecedentes de alguien que para decir hola a todos debe recurrir al papel. Y del resto de lo que intentó decir, porque no puede articular oraciones, lo importante es lo que no dijo. Acá mando yo, las listas las armaré yo, y somos nosotros contra todos los que no quieren voltear, verbigracia por Villarruel y Macri incluidos. Y después el hermano rellenó con esa sucesión vomitiva de insultos a diestra y siniestra, excepción hecha, claro, de algún presunto colega al que sus compañeros de La Nación Más le endilgan babosearse con Milei, cosas veredes. Y cosas veredes que son una incitación a las microviolencias que van en aumento, cosa de la cual también hemos hablado aquí. El contraste de ese sábado a la noche con lo sucedido frente al Congreso y en casi todas las ciudades del país dejó la pelota picando para el regodeo, pero esa es solo la superficie, y hay 3 razones para advertirlo. Al revés de la marcha del 23 de abril, cuando en esencia fue la calle contra el gobierno por recortar los fondos de la universidad pública, esta vez también fueron variados referentes políticos de la oposición. Abarcaron a dialoguistas y a tibios o cotizantes consecuentes. Segundo, los cálculos sobre cantidad de marchantes respecto de los anteriores son ridículos. Volvió a haber masividad, como si fuera necesario remarcarlo, y de nuevo debería ser increíble que haya quienes se detienen en esos detalles de tilinguería analítica, de miles más o miles menos, de si las cuentas se sacan por metro cuadrado y no por volumen contestatario, que es lo que cuenta. Tercero, en función de lo anterior y como muy bien lo apuntó Martín Granowski de inmediato en QR en la noche del miércoles, es una muestra de debilidad enorme que el gobierno haya rotulado a la marcha cual procesión de un tren fantasma. Si centenares de miles de gentes ganaron el espacio público bajo organización de kirchneristas, sindicatos, golpistas y populistas diversos, bueno, estaríamos al borde de la toma del Palacio de Invierno. O, sin sentido figurado, en medio de un tembladeral político capaz de llevarse puestos a los hermanos en un santiamén. Entonces, despejadas esas tonterías sublimes, más vale mirar la realidad realmente existente de datos específicos que hacen a lo percibido por la gente del común y especialistas varios. Mientras tanto, el gobierno dice gozar con los índices de una macro en la que baja el tipo de cambio y deja trascender que sería inminente un préstamo externo de los llamados repo con garantía de los lingotes de oro que despacharon a Londres para ser ejecutados en Basilea. Sería su última esperanza de llegar con los números a la última revisión anual del fondo, que a la par advirtió, el fondo, que la situación social es muy delicada. Atentos con eso, porque ya desde los loros mediáticos oficiales se indica que con el déficit cero no se come. Lo descubrieron un poco tarde. Y también están cayendo en la cuenta del siguiente abreviado, seguramente incompleto listado que sigue. El apagón de este jueves a la mañana en varios barrios de aquí del AMBA
preanuncia lo que funcionarios de energía previenen hace rato. Un verano demasiado caliente en la temperatura, la niña mediante, con cortes de luz a mansalva. Hay quienes dicen que la recesión lo impedirá, que es una estratagema para curarse en salud y que luego se esparcirá que pudieron frenarlos. Puede ser. Pero el río suena y la falta de inversiones, en simultáneo con tarifazos imparables y con la quita de subsidios, no es especulación. Han reaparecido los fondos buitres que quieren embargar el oro ese mandado por Caputo al exterior. El gobierno también se satisface con sus epígonos de la CGT, que anduvieron por la Rosada con la única preocupación de los fondos para las obras sociales. De los salarios no hablaron una palabra. ¿El gobierno cree que con eso sujeta la conflictividad social? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Las protestas sectoriales están multiplicándose. Se meten con el Garrahan, se meten con el Clínicas, con el Bonaparte. El precio de los remedios ya es inalcanzable, no solamente para los jubilados. Festejan la sanción del voto con boleta única, como si se tratase de un hecho revolucionario que acabará con el arrastre de las cabezas, de los figurones. ¿En serio? Y enfrente jugó Cristina, bajando a la Matanza, mientras Kicillof estaba en México. Pinta que ella quiere intervenir cerca de que la persecución judicial que sufre le aseste un nuevo golpe y, en su opinión, a falta de los mariscales a quienes urgió para tomar el mando. En cualquier caso, es la líder que no deja a nadie indiferente y cada una de sus movidas incita a mirarla con lupa. La pregunta es, y no es que la haga uno, es lo que circula en este momento hacia adentro de todo el peronismo, la pregunta es si está convocando al consenso interno o si está llamando al asentamiento de una fracción. Como quiera que fuere, en algún momento deberá producirse la unidad, porque de lo contrario quedará en riesgo muy serio que pueda haber abroquelamiento contra los libertaristas.